Seguimos con esta entrevista en esta noche de miércoles. Usted puede participar en nuestro Facebook con cualquier tipo de comentario o bien pregunta, que aquí tenemos a nuestro invitado. Licenciado, ¿dónde queda la justicia guatemalteca? Hoy se dijo y se dio a conocer a nivel público que habían varios países, de hecho la mayoría de países latinoamericanos, que se hacían ver su posición en contra de que ese proceso siguiese. Hoy tenemos ya una sentencia, como bien nos lo decía usted. ¿Dónde queda entonces la justicia guatemalteca? Hay un problema de legitimidad, definitivamente. Aquí hay un problema de legitimidad que habrá que estudiar. Recordemos que en Guatemala tenemos una CICIG, que es un experimento internacional único en el mundo, donde le hemos dicho a la comunidad internacional que nosotros no podemos contra el crimen organizado, que está enquistado dentro del Estado. Esto es para realmente hacer un análisis y por eso insisto, esta sentencia habrá que estudiarla, habrá que desmenuzarla y saber en qué estamos parados. Siempre que se termina un proceso, pues unos están contentos, otros estamos insatisfechos. Sin embargo, aquí el tema no es tanto si se dio o no se dio el amparo, sino las razones por las cuales no se dio. Y eso para la comunidad jurídica y para todo el pueblo debe ser importante, porque a partir de ahora sabremos cómo se van a elegir a nuestros magistrados dentro de 5 años, porque este es el antecedente fundamental para que el proceso se lleve a cabo dentro de 5 años, porque estoy casi seguro que no van a haber reformas sustantivas de aquí a 5 años. Hace 5 años decíamos que había que reformar todo esto, y no se hizo una sola reforma. El Congreso, ya lo vimos aquí, claro, no funciona, no se reúnen, pasan discutiendo cuestiones que no son relevantes, o simple, sencillamente, cuestiones coyunturales como el presupuesto, pero nunca temas estructurales del país. Por lo tanto, yo soy bastante pesimista en cuanto al tema de justicia en el país. Nos dice usted entonces que será de análisis toda esta sentencia que ha emitido la Corte de Constitucionalidad, pero realmente será un análisis para ver qué esperar, no para modificar nada. Y eso pone en evidencia que los poderes del Estado son débiles. ¿Quién o cómo poder hacer para frenar los diferentes poderes? ¿Quién frena a quién? Si la justicia ahora parece que tampoco lo hace según su postura. Pues sí, exactamente. La República se basa precisamente en pesos y contrapesos. Cada poder frena al otro. No existe subordinación entre ellos, sino que una íntima coordinación. Y precisamente por ello es que tienen que ser independientes. Aquí es un tema fundamental entender que ningún Congreso del mundo puede por mayoría decidir sobre el texto constitucional. Y aquí sí se discutía, por ejemplo, el derecho de optar al cargo de magistrado. Yo sí veo con mucha preocupación que, por ejemplo, la Corte haya validado que jueces de paz pasen a ser magistrados de Corte de Apelaciones sin haber sido jueces de instancia. Ese es un punto fundamental, gente que no ejerció la profesión. Aquí hay aspectos que hay que entender, que hay que interpretar y que hay que ver con mucha preocupación. ¿Se podrían corregir esos puntos? No sé, yo lo veo muy difícil. Okay. Vamos a hacer un poco de recuento, y es que hoy día la Corte de Constitucionalidad, en una sentencia definitiva, desestima los amparos interpuestos en contra de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Los magistrados electos deberán asumir en un plazo no mayor de 5 días. Declarando sin lugar el amparo y en consecuencia indicando que el Congreso debe proseguir el proceso de juramentación con el objeto de que la Corte Suprema de Justicia tome posición lo antes posible. ¿Qué les hizo Y las salas de apelaciones también. Los votos de los magistrados Hugo Pérez Aguilera, Alejandro Maldonado y Roberto Molina Barreto son los que rechazaron los amparos planteados por las organizaciones de sociedad civil. Los votos disidentes fueron de la magistrada Gloria Porras y del magistrado Juan Carlos Medina Salas, que concluyen que se debió repetir el proceso de selección de magistrados del organismo judicial. Se está fijando que la sesión inmediata que se pueda celebrar por parte del Congreso
que no pase de 5 días a partir de que se notifica el fallo. El pleno inició a partir de las 10 de la mañana y la resolución está contenida en más de 120 páginas, enfatizó Molina. Desde las 2 de la tarde se supo extraoficialmente sobre el rechazo de los amparos, pero fue hasta cerca de las 7 de la noche que se confirmó lo que había trascendido. Yo creo que los puntos que pudieron haber sido objeto de mayor discusión es sobre la aplicación o no de la ley de la carrera judicial y la participación del consejo de la carrera dentro de las comisiones de postulación. Eso fue uno de los argumentos más analizados. La otra que fue bastante determinante también es que la Corte analiza la competencia de la comisión de postulación al margen de la competencia del Congreso de la República. Mientras tanto, una manifestante que trabaja en una organización de derechos humanos, pero dijo ir por cuenta propia y como ciudadana indicó estar molesta con la resolución y por el rechazo del antejuicio contra Gudy Rivera. Frente a la Corte de Constitucionalidad, la estatua fue cubierta con papel higiénico. Por otra parte, las organizaciones de sociedad civil consideran que mañana los diputados podrían juramentar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Sala de Apelaciones. La elección de magistrados estuvo paralizada por 41 días, ya que por un amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad a las organizaciones de la sociedad civil. Cabe resaltar que la Constitución señala que los magistrados debían tomar posesión el 13 de octubre. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Jorge Hernández. Y precisamente en relación a este tema vamos a continuar conversando con nuestro invitado, el abogado Alejandro Balcells, preguntándole directamente, si no hay independencia entre los poderes del Estado, en el caso de la Corte de Constitucionalidad, ¿de quién dependen? Entonces, si usted cree que hay injerencia en las decisiones que toman. Complicado, porque si el sistema solo funciona formalmente, definitivamente lo que causa es frustración, y es la Constitución la que sufre precisamente ese trauma. Creo que tenemos por primera vez en este país 30 años de una Constitución que se ha considerado legítima, que sí ha dejado cosas positivas definitivamente, pero que hay sin lugar a dudas retrocesos. Esto no es, insisto, por este amparo en sí, sino que tenemos que estudiar todo el tema de justicia, de lo que está ocurriendo, y las opiniones de los televidentes al principio del programa son elocuentes. No existe confianza en el sistema de justicia. Hay un sistema de justicia alejado al ciudadano, hay un sistema de justicia que no genera certidumbre, y aquí quisiera ver también en qué doctrina la Corte se ha basado, porque ese es uno de los temas. Por supuesto, bueno, la justicia siempre va a responder a intereses, porque son intereses los que se pelean ahí. Ahora, ¿qué ocurre con ciertos criterios en un caso determinado como este? Es bastante difícil de señalarlo, y hoy que uno ha tenido esta noticia, pues todavía es más frustrante, ¿verdad? Lo importante, creo yo, es denotar que se ha hecho un ejercicio democrático bastante grande por muchos de nosotros, que creemos todavía en el sistema institucional y que creemos que podemos construir un mejor futuro para nuestros hijos, y que también sabemos de que pueden haber intereses oscuros en la justicia y que tenemos que analizarlo y tenemos que saber qué puede ocurrir. ¿Cuáles serían entonces los pasos a seguir? O sea, si hay una frustración, si no se esperaba que una sentencia como esta se diera, ¿había algún plan B? ¿O sencillamente se cayó un balde de agua fría sobre ustedes? Es que siempre hay un plan B, porque el tema, por ejemplo, del Centro para la Defensa de la Constitución es la fiscalización y el seguimiento. Sin embargo, aquí hay un caso grande donde, a pesar de que para nosotros esto es más que evidente, a pesar de que los puntos sobre los cuales el SEDECON presentó el amparo ni siquiera fueron mencionados por el señor presidente de la Corte en este pedazo que acabamos de ver, vemos que existen dudas. Por eso insisto, habrá que leer el texto y saber qué fue lo que ellos razonaron. A nosotros sí nos preocupa, y lo digo enteramente, que el sistema republicano del país
sea solo un sketch publicitario de algunos grupos y que no exista realmente un verdadero compromiso por hacer de Guatemala un Estado constitucional de derecho. Siento que acá hay demasiadas dudas, demasiadas complejidades en un tema fundamental que debe haber quedado muy claro. Dudas que sí, seguramente influyen en la población de Guatemala, al final los usuarios de ese sistema de justicia. Pero vamos a hacer una pausa comercial y vamos a regresar con más en esta conversación y en esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Viene la pausa, pero al regresar vamos a hablar de las reacciones que ya se dejan escuchar tras la decisión de la Corte de Constitucionalidad.